La segunda vez que vuelvo a grabar el video, así que hoy hablaremos de un libro bastante interesante que nos habla de la historia de México. Y este libro es, aunque no lo tengo, se los voy a tomar foto para que vean, es de Noticias del Imperio de Fernando del Paso. Así que sin más ni más, empecemos. ¿Se han dado cuenta que la historia de México y de todas las naciones tiene dos historias? La historia oficial y la historia real. Y la historia oficial es bastante diferente a la historia o a la verdadera historia. Y es que nos han hecho creer que la historia oficial es la verdadera. Y no es cierto. Y nos han hecho creer que esta historia oficial está llena de personajes buenos y de personajes malos. Y que tampoco es cierto, porque las personas no somos así, no somos personas buenas y personas malas. Somos personas que estamos llenos de grises, que sí, a veces tenemos más blanco, más negro, pero que así es la vida. Y en México se nos ha puesto que los buenos buenos son santos y los malos malos son el mismo anticristo personificado. Y sí hay unos personajes también que se nos ha dicho son malos, malos malísimos porque son extranjeros. Esos son Carlota y Maximiliano. El imperio mexicano, el segundo imperio mexicano, se nos ha dicho que ha sido lo peor que le ha pasado, de las peores cosas que le ha pasado a la nación. Que vinieron una bola de franceses a saquear el país y que dejaron el país de la peor manera posible. Y hay que decirlo de alguna manera, no era del todo francés, porque Maximiliano no era francés, de hecho era austriaco, y Carlota tampoco era francesa, era belga. Pero que sí, estaban patrocinados por Napoleón III, que sí, sí era francés. Pero hasta ahí acaba lo francés. Y las tropas, las pocas tropas que en su momento prestó Napoleón III a ayudar a implementar este imperio, pero realmente pues las dos cabezas de este imperio no eran nada francesas, excepto tal vez por esta Carlota que era descendiente de los Borbones, y hasta ahí. Pero no hay más, no hay ninguna otra unión realmente para que se considere este imperio como francés. Noticias del Imperio se divide en dos formas. Nos cuenta Fernando del Paso no dos historias, pero sí dos narraciones. Una es todo el desarrollo que se da desde que convencen o acepta Maximiliano venir a tomar posesión de estas tierras de México. Y la otra parte es como Carlota está ya reclusa, enloquecida, y en donde le reprocha todo lo bueno, lo malo que hizo Maximiliano en el matrimonio, porque hay que recordar que Maximiliano estuvo bastante ausente en este matrimonio, donde ni siquiera lograron concebir el heredero que debieron de haber tenido, en donde deciden adoptar al nieto de Iturbide para que sea el heredero del imperio. Y en donde es ahí tal vez la parte fuerte novelísticamente hablando de Fernando del Paso, donde uno como lector lo atraen más, ver a esa Carlota más cercana, donde se acuerda de ciertos pasajes, de ciertas cosas, donde le reprocha, donde vemos una Carlota totalmente humana. Y es una parte que es buenísima porque obviamente ella dice que no está loca, aun cuando sabemos y empezamos a leer que sí está loca, o tal vez no sé si loca sea la palabra correcta, pero que sí está mal mentalmente. Y tenemos la otra parte, ya les dije, la histórica, pero que en cierto momento hay unas narraciones donde las hacen terceras personas, como pequeños pasajes donde vemos cómo habla Benito Juárez, las impresiones que tiene de estos nuevos extranjeros llegados al país, en donde también se habla de esos testigos que estuvieron los últimos días previos al fusilamiento de Maximiliano ahí en el Cerro de las Campanas.
se va dando, pues ahora sí se va completando, por decirlo así, la historia. Y es un libro que es muy bueno porque te hace querer saber un poco más de nuestro país. En este momento hay que hablar nada más de México, pero que también te hace querer saber un poco más de la historia en general, porque hay que recordar que para que Maximiliano y Carlota lleguen al país, pasan muchas cosas muy interesantes y una de ellas es que hay que recordar todo el contexto histórico y político que se estaba dando a nivel internacional. Estados Unidos estaba en plena guerra de secesión, así que esta nueva nación que ya empezaba a dar luces de querer ser un imperio, no a nivel mundial, pero sí a nivel regional, a nivel continental aquí en América, estaba sumergido en esta guerra y no podía como tal contraatacar. Y en donde hay que recordar también la figura de Napoleón III. Napoleón III quería entrar a la nación mexicana o veía a México como la puerta de entrada para todo el continente porque su idea era de pues adueñarse del continente entero. Y hay varias razones para esto. Aparte de querer exportar e implementar sus ideas, las ideas francesas, también está el hecho de que veían a los Estados Unidos como un riesgo en la cuestión religiosa, porque hay que decir, y ustedes recordarán, Estados Unidos se caracteriza en ese momento de la historia, por tener más una presencia protestante anglicana. Y aquí en México, para abajo, en ese momento era más la presencia católica. Y Napoleón III y varias otras monarquías veían con malos ojos esto, entonces no querían que esto pasara, que esas nuevas ideas o esas nuevas creencias, por decirlo así, creencias porque pues es el mismo Dios al que se adora y se guardan las mismas creencias realmente, nada más que las formas de hacer son un poco diferentes, pero no hay ninguna diferencia realmente en creencia o en fundamento que digas realmente son enemigos, pero hay que recordar que pues en ese momento el siglo XIX era bastante complicado y que toda la religión era importante, así que Napoleón decide que es hora de intervenir en todo este territorio y qué mejor que poniendo una figura que pudiera hacer lo que él quisiera. Y esa figura desgraciadamente fue Maximiliano que diga. Y digo, ¿por qué desgraciadamente? Porque Maximiliano fue una figura de su época. Le tocó desgraciadamente sufrir lo que sufrió por que fue manipulado. Y una de ellas que lo pudo manipular fue Carlota. Y ahora, Carlota también se le pudiera entender que quisiera lograr todo esto y querer ser emperatriz y por decirlo mejor, o la mejor manera de decirlo, ser reina de alguna tierra era por la cuestión, se daba. Es que hay que recordar que la familia de Maximiliano es una de las casas reales más importantes que ha habido en Europa, que son los Habsburgo. Esta gran dinastía que ha hecho cosas buenas, cosas malas, como todos, en donde los papás de Maximiliano, simplemente una figura bastante imponente, era su madre, la archiduquesa Sofía, impuso varias de sus ideas en toda la corte, y en donde la cuñada de Carlota era nada más y nada menos que la princesa Sisi, otra figura bastante relevante en la época, en donde fue bastante querida por los austriacos, por los húngaros, por bastantes enemigos que se pudieran esperar en de Carlota, pues veía con recelo esta figura en donde también Francisco José, el hermano de Maximiliano, juega un papel determinante porque ve como cierto enemigo a su hermano, y es que Francisco José es más, si se quiere decir, cuadrado, y Maximiliano aprende todas estas nuevas ideas liberales donde a él se le hacen atractivas estas ideas de tal vez hasta de democracia, y en donde a Francisco José no le parece, donde hay que recordar también los momentos que se estaban viviendo esos rebeldes húngaros, también toda esta parte de los Balcanes también estaban ahí ya queriéndose hacer presentes, o
ya estaban tal vez presentes, donde le incomoda a Francisco José y en donde la mejor solución es mandarlo al Nuevo Mundo. Y pues qué mejor que darle su reino ahí a México, donde pues qué daños puede causar tal vez, ¿no? Maximiliano, hay que decirlo, no estaba muy seguro de querer llegar a estas tierras. De hecho, él pone como condición que solamente si el pueblo mexicano acepta, él llegará a gobernar, y en donde los conservadores, ahora hay que ver la parte mexicana, hay que decirlo que la idea de una república y la idea de una monarquía en México no es como nos la han vendido, de que siempre quisimos una república. De hecho, hay que recordar que cuando Hidalgo sale ese 15 de septiembre en la noche a dar el grito de independencia, no es un grito de independencia, es un grito de reivindicación hacia Fernando VII. Hay que recordar que cuando se da el movimiento de independencia, España estaba dominada por Napoleón primero. Este figura, Napoleón Bonaparte, esta figura que se nos ha dicho que también es peticito y que no tiene de chiquito nada, era bastante alto para la época de 1800, inicios de 1800, donde ahora sí tal vez sea pequeñito, pero en esa época era bastante alto. Y en donde realmente Hidalgo lo que quería en un principio era que Fernando volviera al poder, y en donde no quería la intervención de los franceses. Claro, conforme va avanzando la independencia, descubren que lo mejor es, pues que mejor queramos que España se vaya y que nos quedamos nosotros aquí y estamos mejor. Pero que ni siquiera Hidalgo estaba muy seguro de querer una república 100%, y que tal vez él pensaba que lo mejor tal vez sí sería una monarquía. Hay historiadores que van a encontrarse en la pequeña investigación, donde hay quien dice que lo mejor sí era una monarquía constitucional, como hay en bastantes países de Europa todavía, y hay quien dice que no, que siempre debemos de haber sido una república desde un inicio, y eso es algo totalmente debatible y normal, pero que ni siquiera nuestro padre fundador, como se le llega a conocer a Hidalgo, es realmente tan radical en ese sentido, ¿no? Ahora, cuando llega Maximiliano, también hay que decirlo que en ese momento los conservadores veían con malos ojos a Benito Juárez. Hay que recordar que Benito Juárez fue una persona bastante liberal en muchas cosas, en otras a lo mejor bastante conservadoras. Las leyes de reforma incomodaron bastante a todos, a los poderosos y a la iglesia misma, y en donde Maximiliano era la mejor opción, pero que a la larga vieron que tampoco era la mejor opción, porque nos resultó ser que Maximiliano y Carlota eran bastante más liberales de lo que ellos mismos pensaban, y hasta lo mejor de lo que mismo Benito Juárez pudo llegar a haber sido. Y es el hecho simplemente de que ellos aceptan las leyes de reformas, las dejan tal cual, implementan nuevas leyes. Más que nada, esta Carlota las implementa porque hay que recordar también que Maximiliano brilla por su ausencia en el poder, y es Carlota lo que muchas veces se hace cargo del mismo poder, implementa leyes en donde haya una educación, en donde se regule las jornadas laborales, en donde los niños puedan tener acceso a la educación, y en donde se les limite también las represalias físicas que muchos patrones les hacían a los trabajadores. Pero desgraciadamente esas leyes eran publicadas, pero como la gente que se iba a ver beneficiada no sabía ni leer ni escribir, las leyes brillaron técnicamente por su ausencia. Así que había tres tipos de sociedad en ese entonces, por decirlo así: los que estaban a favor de Maximiliano y de Carlota, los que los veían como un enemigo, y los que les daban igual la existencia de estas personas, porque no había como tal a lo mejor un beneficio en sus vidas. Entonces, decir que había una sociedad mexicana como tal unida al extranjero contra el extranjero tampoco es correcto decirlo, porque no había como tal una sociedad mexicana. Hay que recordar que en esos momentos de la vida de México y de la mayor parte de las naciones de América Latina, estábamos conformándonos, y en donde sí, éramos una parte bastante apetecible para muchos ojos europeos. España ya no podía tenernos, pero eso no indica que Inglaterra no hubiera querido, que Francia no hubiera querido, que Alemania tal vez también no hubiera querido, así que éramos bastante apetitosos. Pero pues nosotros fuimos tal vez el experimento que no le salió, y pues tuvimos a Maximiliano y a Carlota, y en donde tampoco le salió, y en donde Maximiliano acabó fusilado.
y que desgraciadamente no le tocaba, porque si me permiten decirlo, la verdad es que no le tocaba. Si bien es cierto, no debieron de venir, no debió de haber venido a México, porque no se le llamó, pero pues desgraciadamente también hubo un engaño, ¿no? Ahí, y en donde que pues entre que su esposa, entre que su hermana, entre que esto, entre que aquello, pues qué mejor que venir, ¿no? Y en donde también Benito Juárez, ojo, no estoy diciendo que Benito Juárez sea un malo, porque realmente hacía cosas buenas y estuvo bien que defendiera a la nación mexicana en el sentido de no querer un gobierno monárquico, porque tampoco era lo que queríamos la mayoría, aunque tampoco nada sabemos que era lo que quería la mayoría, la verdad. Pero que desgraciadamente pagaron, por decirlo así, justos por pecadores. Sí, que después de todo Maximiliano y Carlota también eran unas personas bastante educadas, a pesar de que los dos, ninguno por nacimiento estaba llamado a ser reinantes. Se les educa un poco como, sí, para desempeñar ciertas funciones, sobre todo en el caso de Carlota. De hecho, se puede decir que tiene una educación como si fuera de hombre y como si en algún día fuera a tomar las riendas de un país, donde estudia desde diplomacia, política, historia, no solamente eh, cosas para tal vez entretenerse como mujer, ¿no? Y Maximiliano también por su parte, si bien o mal desde un principio se ve más inclinado hacia las humanidades, también pues sabe muchos idiomas, sabe su natal alemán, sabe húngaro, aprende italiano, aprende francés, aprende inglés. Carlota también aprende, practican todos estos idiomas, y cuando de hecho se convencen de venir a México, de hecho, y queda registrado en el libro, y eso es algo muy cierto, se vuelven fanáticos de aprender español, o sea, están decididos a aprender el mejor español posible. No es que en un momento llegaran y dijeran, ay, bueno, vamos a gobernar esta bola de, pues ahí, ¿no? En serio, como si nos fueran como a lo mejor muchos pensarían como si nos vieran como extraños. La verdad es que aman el país, se enamoran como muchos extranjeros, saben cuando llegan a estas tierras, se enamoran del país, se enamoran de su gente. Si bien en un inicio, como les dije, creo, cuando llegan a Veracruz el recibimiento es muy gélido, muy, muy gélido. En la Ciudad de México ya empiezan a recibir más cariño, y en donde van conociendo poco a poco a las personas, y en donde en el libro se ve muy bien reflejado cómo ellos también a nivel internacional querían hacer de una muy buena imagen y de explotar todo lo que había en México al extranjero, que los demás monarquías supieran que México no era ahí una cosa de nada, o sea, era realmente algo por lo que sentirse orgulloso, por lo que sentir cariño. Aman estos dos extranjeros de monarquías muy, muy conservadoras como lo son los Habsburgo y los Borbones, llegan a amar a este país como si ellos hubieran nacido aquí, como si sus padres fueran mexicanos, y eso es algo muy difícil porque a veces muchos políticos de antes y de ahora no lo llegan a hacer, en donde literalmente llegan a saquear al país, y en donde estas personas pues realmente no son tan saqueadoras como se nos viene diciendo en la historia, y no son tan malas. Maximiliano llega a amar tanto el país que se dice obviamente que tiene una descendencia con una mexicana, y una mexicana que no es noble pues para la época, ¿no? Y más de que él viene de sangre azul, estas ideas tan estúpidas que se tenían, ¿no? Antes, eh, y en donde pues así llegó a amar al país. Carlota por otra parte también quiere mucho a México, si no bien o mal, no tan así como Maximiliano. Maximiliano era como más expresivo, por decirlo así. Carlota era muchísimo más racional, muy inteligente, una mujer sumamente inteligente, muy bonita. Nada le tenía que pedir a su cuñada esta Sisi, y tampoco a su prima la princesa Victoria. Ella sola también se destacaba, su belleza era muy, 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 muy destacada. Pero pues desgraciadamente les tocó ser presas de la historia de su época. Eh,
Los finales de estas dos personas son bastante trágicas. Ya sabemos que Maximiliano lo fusilan. Si me preguntan si fue adecuado o no, eso es... Pues ya depende de cada quien. Tal vez a lo mejor hubiera regresado, pero también desgraciadamente se hubiera regresado a Viena. Cuando parte de Viena para acá, o de Italia mejor dicho, para acá, le hacen firmar un documento en donde renuncia a reclamar el trono de Austria, ¿no? Porque obviamente sabemos que si hubiera pasado algo y Francisco José no hubiera tenido descendencia y le hubiera tomado el cargo de la Casa Real de los Habsburgo de Austria, Austro-Húngaro, pero pues no llega así, ¿no? Él nomás le toca, de hecho llega con el título, déjenme veo porque aquí lo tengo. Maximiliano tiene el nombre de Fernando Maximiliano José María de Habsburgo y Lorena. Se le suman todos estos títulos que se supone debió de tener, que con esa parte no entiendo por qué a Carlota se los dejan, porque aquí van todos los títulos de Carlota. Es María Carlota Amalia Augusta Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia, Coburgo y Orleans Borbón, dos Sicilias. Esa es por parte de su casa, o sea, de Bélgica. Y es también de Habsburgo y Lorena, sí, bueno, Loren es por parte ya de su marido, de este Maximiliano, y es princesa de Bélgica, Lorena y Hungría por parte de su marido, archiduquesa de Austria, condesa de Habsburgo y virreina consorte de Lombardo Benetton. Todos esos títulos tienen. Muchos de ellos también los iba a tener o los debe de tener Maximiliano, los debió de tener, porque pues él era el que le dio estos de Habsburgo y Austria y ta. No sé por qué no a él no se le presenta así, muy buen punto. Pero pues la casa de Habsburgo también muy cuadrada y obviamente lo dejan solo cuando se ve que lo van a ejecutar. De hecho se dice que es la archiduquesa Sofía la que dice que debe de permanecer aquí y aguantar todo lo que sea posible, como se le ha educado, porque pues al fin y al cabo está esa parte, ¿no? Esa parte real que debe de morir con. Y en donde en el libro se ve muy bien reflejado, en donde él no piensa en ningún momento huir. Hay ciertos momentos en los que sí, pero son muy pocos. Y muchísimo menos se le dice de repente que tiene que huir y cortarse la barba, y en donde él ni lo piensa. De hecho, cuando lo fusilan, se dice mucho que él abrió la barba, se la abre para que quedara el pecho al descubierto, porque él no iba a permitir que se le cortara la barba. Su barba era algún sello distintivo de él. Y digo, pues, que bueno, ¿no? Que por lo menos aceptó la muerte como un héroe. Carlota le toca tal vez un poco peor, porque morir no en la loquera, porque no es eso, sino más bien en el olvido. Diagnosticada con esquizofrenia, puede ser muy duro porque era muy chavita cuando se le diagnostica, y muere hasta la edad de 84, 87 años, si mal no recuerdo. Muere hasta 1927. De hecho, ella ve todo el siglo XIX, ve parte del siglo XX, de la Primera Guerra Mundial. Sabe que muere su suegra, sabe que muere su cuñado, su cuñada, de una manera también muy atroz. Muere Sisi, muere su prima Victoria también a inicios, recién iniciado el siglo XX. Muere Benito Juárez, muere el que le va a seguir, Porfirio Díaz. Muere todavía este hombre. Mueren bastantes héroes de la revolución y ella sigue viva. Pero no sabe todo eso porque está mal, porque cae en un pensamiento esquizofrénico, que eso va a la esquizofrenia, por lo que estuve viendo. Ella piensa que de hecho todo el mundo la quiere envenenar. Cuando llega con Napoleón a pedirle ayuda para que el imperio no caiga, piensa que la van a envenenar la esposa, esta Montijo. Se me va el nombre completo, pero esta española. Y va con el Papa, con Pío XIII, algo así creo que es.
en donde también piensa que lo van a envenenar. De hecho, es bien famosa que llega con las gallinas y ahí mismo tiene que matar a las gallinas y desplumarlas del miedo que tiene de que la envenenen. Toma agua de las fuentes públicas de Italia. Y en donde tal vez las circunstancias le hicieron también enloquecer, no sé, de hecho no le dicen a Carlota que muere Maximiliano hasta un año después, que es fusilado hasta 1968. Y pues la verdad es que no sabemos a ciencia cierta cómo lo haya tomado. Sí hay ciertas cartas donde se ha basado todo esto, otros libros posteriores también. Pero saber en realidad todo lo que pasó por la mente de Carlota está totalmente imposible. Pero sí, desgraciadamente murió pues en el olvido. Se dice de hecho que cuando muere es la mujer más rica del mundo en ese entonces por todos los títulos y todas las cosas que podía haber juntado. Porque hay que recordarlo, su papá, o sea, sí, la casa también en ese momento de Bélgica era tan poderosa que su hermano, no sé si han oído hablar de un tal Leopoldo II, ese hombrecillo que le causó no dolores de cabeza, el sufrimiento más atroz que pudo haber tenido el Congo algún día, en donde también si se ponen a investigar al hermanito de Carlota, literalmente yo creo que ha sido de los hombres más crueles que ha tenido el mundo entero, donde pónganse a investigar todo lo que hizo Leopoldo y es la verdad la cosa más horrible que puedo haber imaginado. Así que Carlota la verdad es que si lo comparamos con su hermano era un pan de Dios, así que es ahí donde yo los invito a que hagan una reflexión de que no todas las personas son malas, no todas las personas son buenas y los héroes son iguales. Son personas de carne y hueso que reaccionan conforme a las situaciones de ese momento. Tal vez si nosotros nos hubiéramos encontrado en esa situación, tal vez hubiéramos actuado de una manera, tal vez hubiéramos actuado de otra. No lo sabemos. Juzgar a los personajes históricos desde la actualidad es totalmente imparcial, creo yo, hasta que no nos cubramos de toda la historia y aún así siempre nos va a faltar algo porque lo que menos pensemos, tal vez lo que estaba pasando en la punta ya de Japón estaba influyendo en la decisión que podía haber tomado el rey de no sé dónde, o sea, a veces pensar que no tenemos ninguna conexión y que lo que nos pasa al otro lado del mundo no tiene nada que ver, tiene mucho que ver. Entonces, juzgar también a un personaje como bueno o como malo es totalmente incorrecto, así que yo los invito a que lean el libro, aparte que Fernando del Paso fue un gran artista, si me permiten decirlo, porque no solamente escribió, aparte que decir que fue un escritor es poco porque fue un escritor totalmente completo en la materia, escribió ensayos, escribió poesía, escribió teatro y eso es algo muy difícil. También pintaba, fue locutor de la BBC, cuando la BBC todavía gozaba de muy buena reputación allá en la década de los 80. Y también estuvo como ¿cómo les llaman? Asesor, por decirlo así, de la Embajada de México en París. También fue diplomático, así que fue un hombre completo. Ah, lo más relevante de esto yo creo que es que fue un premio Cervantes en 2015, que este premio se da en España, que es la mayor distinción que se le puede dar a un escritor en lengua española. Es como el premio Nobel en español, por decirlo así, si es que no lo saben. Si lo saben, que bueno, compartan toda la información. Pero es una persona, fue un escritor que muy completo, así que la investigación simplemente de Noticias del Imperio está completamente bien hecha, bien reflejada. Y con este libro yo los invito a que
se adentren en esta historia, se adentren en la historia real y que empiecen a investigar tal vez otras partes de la historia, no sé, de México, de tal vez de Austria. A ver, vamos a ver qué es lo que pasaba en Austria, por qué esto, por qué aquello. Y vamos a entender un poco mejor lo que está pasando ahorita y tal vez hasta podamos entender un poco mejor lo que pueda pasar en el futuro, que nos ayude a prevenir tal vez futuras decisiones que nos puede impactar a todos. Así que pues nada, sin más ni más, desde algún lugar de México, arrivederci.